Muy buenos días, mi nombre es Alex Mauricio Díaz. Voy a exponerles sobre la extravasación de medios de contraste y su tratamiento. Bueno, esto básicamente es una fuga de contraste que se da a nivel intravenoso hacia los tejidos adyacentes, lo que causa una complicación en el procedimiento y generalmente se da mediante una inyección mecánica. Algunos mecanismos de la extravasación son cuando la punta del catéter queda cerca de la pared de la vena o totalmente fuera de ella, cuando el catéter queda bien ubicado, pero puede haber una ruptura por dos razones: una, por la alta presión del inyector o el caudal, y dos, porque el calibre de la vena es muy pequeño, ya sea porque fue en venas distales como son los de la muñeca o el tobillo. Algo importante o adicional es que probablemente si el paciente padece de flebitis o punciones anteriormente, es probable que se vaya a provocar una ruptura por multipunciones anteriores. En los tipos de extravasación tenemos dos: el subcutáneo y el subfacial. El subcutáneo es cuando se rompe la vena y cae este contraste al tejido celular. Digamos que se puede percibir un aumento de volumen o un enrojecimiento en el sitio cercano de la punción. El subfacial ya lo vemos, es cuando el contraste ingresa a algunos planos ya más profundos o compartimentales, es decir, musculares. Digamos que esto es ya atípico y en este caso ya se requiere de un medio de diagnóstico como una radiografía. Puede ser el dolor, el ardor, picazón o compresión o rigidez en la extremidad afectada. Y pues en algunas cosas pueden ser leves o en algunos casos el paciente puede ser asintomático. Encontramos pues los principales, que son un aumento de volumen en la extremidad, un aumento de diámetro también, cambios de coloración en la piel como enrojecimiento o aparición de vesículas o úlceras en la piel. Bueno, en cuanto a la prevención de extravasación para pacientes hospitalizados, al momento de realizar el examen tenemos que el tiempo de la vía tenga menos de 48 horas de puesto, revisar que tenga un buen calibre y una buena permeabilidad de la vena, que el paciente no tenga signos de flebitis, por lo que ya les contaba anteriormente, y que se tenga una vigilancia constante desde el principio hasta el final del trayecto del contraste. En cuanto a una prevención de extravasación a un paciente ambulatorio, también tenemos que se tenga una adecuada punción, que sea en pliegue y quizás o preferiblemente hacia proximal, que se elija un buen catéter, en este caso 18, 20 o 22,
y uso de un catéter plástico muy importante y que se tenga una buena vigilancia desde el principio hasta el final del examen. Digamos que en la mayoría de casos, normalmente, cuando son muy leves, estas lesiones digamos que desaparecen con normalidad en el transcurso de horas. Hablaré de consentimiento informado para administración de medios de contraste. Bueno, cuando hablamos de consentimiento informado nos referimos a un proceso o a un proceso mediante el cual se le va a dar información al paciente o a su acudiente en su defecto del posible procedimiento que se le va a realizar. En este caso es un procedimiento que se realiza generalmente en imágenes diagnósticas, como lo es las radiografías con contraste o tomografías o resonancias en administración de fármacos. Generalmente se firman antes de la administración. Los pacientes deben ser informados sobre los efectos o riesgos asociados, tales como una función renal o incluso riesgos más graves o raros. Algo importante es que este consentimiento implica que el paciente comprende o entiende que el profesional de la salud, en este caso el médico o el tecnólogo, le informa sobre riesgos y beneficios de lo que puede causar este medio de contraste o al someterse a este procedimiento. Generalmente se firma por tres: una por protección legal, dos por derecho a la información en caso del paciente y tercero por búsqueda de la excelencia en la atención médica. Para firmar el consentimiento informado. Una puede ser cuando el paciente no sabe firmar o no tiene acudiente, es el médico quien debe asumir esta responsabilidad. Otra, pues cuando hay alguna complicación y la persona que digamos que está autorizada para firmar no está inmediatamente. O tercera, cuando el médico tratante digamos que determina que la vida del paciente está en riesgo si no se hace determinado examen. Ahora les hablaré de enemas rectales. Bueno, el protocolo de enemas rectales en radiología, esto es un procedimiento utilizado para pacientes con ciertos estudios especiales, como enemas opacos o colonoscopias virtuales. Este procedimiento implica introducir un líquido que generalmente es contraste vario, el cual ingresa por la parte o el recto del paciente y el cual se utiliza para la visibilidad de tejidos y estructuras en las imágenes diagnósticas. La administración de este protocolo, bueno, primero tenemos la preparación del paciente. Digamos que antes de esto se le debió avisar al paciente sobre las restricciones nutricionales o dietéticas que debía tener temporalmente, es decir, vaciar el intestino totalmente antes del estudio. Para esto se hace generalmente con laxantes. Luego tenemos la preparación del equipo y la solución de contraste. Aquí es cuando ya tenemos preparado el equipo y listo el enema, que generalmente puede incluir una bolsa de enema, los tubos, los conectores, y se prepara la solución o el contraste.
Ya esto va pues de acuerdo al radiólogo o el protocolo del centro médico. Luego tenemos algunos de los medios diagnósticos por los cuales se pueden realizar este tipo de exámenes. Tenemos las radiografías simples o estudios más avanzados como la tomografía o las resonancias. También se debe tener un seguimiento o cuidado posterior. Es decir, que una vez completado el estudio, se debe brindar una buena atención y un buen cuidado al paciente según sea lo necesario. Esto con el fin de prevenir efectos secundarios o complicaciones. Algo importante o específico es que digamos que cada protocolo puede variar según el estudio radiológico o las preferencias del radiólogo o las necesidades del paciente. Ahora les hablaré de nefroprotección. Bueno, en el protocolo de nefroprotección, en radiología tenemos que esto es una serie de medidas que se toman o se destinan para proteger a pacientes con función renal durante la administración de medios de contraste, ya que pues esto tendría o puede tener un impacto en la salud renal de este paciente. Generalmente estas medidas se toman en pacientes con factores persistentes como la disfunción renal o insuficiencia renal o diabetes o hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Las estrategias más comunes para analizar la nefroprotección es la evaluación de riesgos. Aquí es cuando antes del procedimiento se toman medidas como la evaluación de riesgos de nefropatía en este paciente, lo cual implica digamos que revisar el historial médico, digamos que también incluye la función renal previa de este paciente y factores de riesgo adicionales que éste tenga. Por otra parte también tenemos que se debe hacer una adecuada hidratación del paciente con solución antes del examen y después del examen para pues reducir el riesgo de nefropatía. Digamos que para lo cual es muy importante, como les decía, el aumento de líquidos para prevenir la concentración de contraste en los riñones y facilitar la eliminación del cuerpo mediante la orina. Algo importante es que se utilicen contrastes de baja osmolaridad, ya que estos medios de contraste se asocian mejor a un riesgo de sufrir de nefropatía. Digamos que teniendo en cuenta esto, pues se prefieren agentes de contrastes de baja osmolaridad. También tener en cuenta o importante bajar o minimizar la dosis de contraste. Esto pues con el fin de que se reduzcan riesgos y pues se obtengan imágenes de mejor calidad. También algo muy importante, la monitorización constante de la función renal del paciente mediante el procedimiento y después del procedimiento para prevenir factores de nefropatía. Digamos que lo que se puede hacer antes de es tener en cuenta los niveles de creatinina sérica y la tasa de filtración de este paciente antes de. Digamos que algunas estrategias farmacológicas es que en algunos casos se puede utilizar bicarbonato o acetalicilina para reducir el riesgo de nefropatía. Nota, digamos que pues algo importante es que pues que el equipo de radiología
o los encargados de realizar este examen estén familiarizados con las estrategias de nefroprotección. Muchas gracias.